Vamos a abrir la escritura en el pasaje donde nos vamos a basar en el estudio que estamos teniendo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Aleluya, gloria a Dios. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quiere leer conmigo otra vez? Dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Elevemos una oración, así como estamos pidiendo al Señor nos dé la palabra para esta noche. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos reunidos en esta noche para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por esta congregación que en esta noche se ha dado cita, Señor, en este lugar. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros y que sea Él, el Maestro por excelencia, el que nos guía a toda verdad. En Cristo Jesús, amén, Señor. Amén. Tome su lugar, hermanos. El tema de este estudio, hermanos, es el siguiente: conociendo las artimañas de Satanás. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 2:11, dice que no seamos engañados de Satanás. Dice porque no debemos de ignorar sus maquinaciones. Satanás existe realmente. Así como existe alguien que está del lado de la humanidad, que quiere salvarlo, que quiere la felicidad de la humanidad, esa persona que se llama Jesucristo, también existe una persona, existe un ser, más bien dicho, ¿sí?, el cual es un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios allá en el cielo e hizo que se rebelara contra Dios una tercera parte de los ángeles de Dios, de los cuales son los ángeles caídos. Satanás, quien los encabeza, él es enemigo acérrimo del ser humano. Usted tiene un enemigo y lo odia con todas sus fuerzas. Por eso Satanás le da al hombre alcohol para que se destruya. Por eso Satanás le da drogas al hombre para que se destruya. Por eso Satanás le da dinero, incluso Satanás da dinero para que el hombre se pierda, para que el hombre muera lejos de Dios, para así condenarlo por toda la eternidad. Él quiere que la mayor cantidad de personas vaya al infierno y la menor cantidad de personas conozca a Jesucristo como su Salvador. Desde el principio, ¿verdad?, de la creación, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él quiso encargarse de destruir al hombre. Está escrito, dice la palabra de Dios, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Satanás ve al hombre, nosotros le recordamos a Dios. Y por esa razón es que Él nos odia bastante. Dice la Escritura ya en San Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás, nuestro enemigo, el enemigo del hombre, quiere robarlo, matarlo, destruirlo. A él le debemos, ¿verdad?, que el hombre tome decisiones equivocadas. De ahí que nuestra sociedad, usted puede verla, hogares destruidos, vidas destruidas. Bien lo comentaba nuestro hermano Abel, jóvenes suicidándose, niños quitándose la vida, personas, ¿verdad?, en una situación lamentable. Ahorita hay una enfermedad que ha crecido demasiado en nuestra sociedad que se llama depresión. ¿Sí sabía usted eso? Mucha gente tiene depresión, precisamente porque el enemigo llamado Satanás eso quiere: robar, matar, destruir. Desde el principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él se encargó de destruirlos. Y de la misma manera, cada ser humano, Él quiere encargarse de destruirlo. Y más si usted es cristiano, Él quiere hacer eso. Romanos capítulo 6, versículo 23, a la letra dice de la siguiente manera, lea conmigo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Conociendo las artimañas de Satanás, dice la Escritura, que no seamos engañados de él. Debemos de conocer bien, dice, sus
maquinaciones. En otra versión, sus artimañas. Ya vimos que una artimaña es un plan malévolo, es un plan para destruirnos. Ya usted tiene claro que alguien quiere destruirlo, matarlo, acabarlo. Se llama Satanás. Pero, ¿cómo puede él lograr esto? Bueno, haciéndonos pecar. A la humanidad haciéndola pecar, a nosotros los cristianos haciéndonos pecar. Satanás sabe que no hay nada que nos haga sentir más miserables que el pecar contra Dios. ¿Pero qué es pecado? Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Dios dice una cosa, pues Satanás se encarga de hacer lo que sea con tal de que nosotros no hagamos lo que Dios nos ha dicho. Recordará que Dios le dijo a Adán, le dijo a Eva, mira, de todo árbol del huerto puedes comer. Solo el árbol que está allí, que es de la ciencia del bien y del mal, no comerás. La palabra fue clara. No comerás, porque el día que comieres de él, ese día vas a morir. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás viene y les dice, ¿a poco Dios les dijo que ustedes no pueden hacer eso? Y la mujer le explica y le dice, es verdad, Dios nos dijo que no podemos hacerlo. ¿Y qué dice Satanás? Dice, no es cierto. Al contrario, Dios sabe que el día que ustedes quieran comer de él, sus ojos se abrirán, serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Si se da cuenta, Dios nos dice algo en su palabra. Y miren, mis hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, que es el manual del hombre, Dios nos lo dio para que nosotros al hacer esta voluntad encontremos la felicidad. Porque el único interés, hermanos, que Dios tiene para nosotros es hacernos felices, como dice la Escritura. El regalo de Dios es vida eterna. O sea, quiere que vivamos, pero que vivamos en serio. Y Satanás, que quiere robarnos, matarnos, destruirnos, él se encarga de que nosotros no hagamos lo que dice la palabra de Dios. Porque el diablo sabe que el día que usted y yo hagamos la palabra de Dios, seremos felices. El Señor Jesús dice, es bueno que sepamos estas cosas, pero felices seremos si lo hiciéramos. Y bueno, de esto se encarga Satanás, que no hagamos la palabra de Dios. El no hacer la palabra de Dios es a lo que la Biblia le llama pecado. Y la paga del pecado es, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y muerte significa, hermanos, separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. No significa fin de todo, no. La palabra muerte significa separación. Cuando hay una muerte física, hay una separación. Se separa el cuerpo, se separa el alma, se separa el espíritu. Dice la Biblia, el espíritu va a Dios quien lo dio, el cuerpo es el que es sepultado y el alma es quien en vida, si usted aceptó a Cristo en su corazón, estará con Dios. Si usted no aceptó a Cristo en su corazón, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Irá al infierno, será condenado por toda la eternidad. Muy bien. Entonces el diablo quiere hacernos pecar, porque él sabe que al pecar nos separaremos. En este caso, ¿de quién nos vamos a separar? De Dios. Y no hay cosa tan más que haga miserable al ser humano que estar lejos de Dios. Dese cuenta de la humanidad. ¿Por qué la humanidad está como está? Llena de violencia, llena de maldad, llena de corrupción, llena de tanta destrucción, hogares desintegrados. ¿Por qué el mundo está como está? Porque está separado ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Qué lo separa? El pecado, el desobedecer la palabra de Dios. Para nosotros que ya somos cristianos, usted sabe de lo que estoy hablando. Cuando pecamos contra Dios, cuando desobedecemos a Dios, hay una separación. Y usted bien sabe que cuando estamos en comunión con Dios, hay amor, hay gozo, hay paz, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan. Pero cuando estamos lejos de Dios, usted sabe lo miserable que nos sentimos. Y es precisamente lo que quiere el diablo. Pero hay aquí las artimañas. Tiene artimañas y es necesario que la conozcamos. Porque dice la Biblia, porque no nos engañe. Debemos conocer sus maquinaciones. Pero quiero invitarle a que recuerde los otros pasajes. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11
dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que estemos vestidos de la armadura de Dios para que estemos firmes, porque ¿contra qué dice? Las acechanzas del diablo. O sea, el diablo acecha. Recuerde, podemos quizá jugarle al cristiano, pero el diablo no le juega a ser diablo. Acuérdese, él roba, él mata, él destruye. Y dice, acecha, las acechanzas del diablo. Nos habla de acechanzas. Vaya por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Ahí habla ya de gente que ya está cautiva. Gente que ya es prisionero de Satanás. ¿Qué dice el versículo 26? 2 Timoteo 2, 26. Y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. ¿Se da cuenta? El diablo tiene artimañas para atacar, acecha a los seres humanos, acecha a los cristianos, porque su idea es enlazarlos, cautivarlos, llevarlos como prisioneros de guerra. ¿Por qué cree usted que hay muchas personas que no pueden dejar el alcohol? Están cautivos, dice, a la voluntad de él, de Satanás. Personas que no pueden dejar las drogas, están cautivos. Personas que no pueden dejar, decía, la pornografía, están cautivos. Personas que no pueden dejar cierto pecado, cierto vicio, están cautivos. Y mire, mis hermanos, es necesario conocer las artimañas. Hace 8 días veíamos la primera. Decíamos que la primera artimaña de Satanás es mostrarnos lo placentero del pecado. Mostrarnos el placer que nos va a dar cierto pecado. Pero oculta el dolor, oculta las consecuencias que este pecado va a traer. Porque ciertamente, hermanos, todo pecado trae consecuencias y dolorosas. Para el que gusta de beber alcohol, el diablo le pone en su mente el disfrute, los amigos, el momento que está viviendo y le dispara, ¿verdad? Bueno, le convida a todos, le dice, yo pago. Y, o sea, el diablo le hace ver solamente el momento placentero, pero le oculta las lágrimas de su esposa, las lágrimas de su madre, le oculta el dolor de una familia, le oculta que a veces, ¿verdad?, tienen que vivir de una forma pobrísima, nada más por ese vicio, o se tienen muchas veces que limitar. Usted me está comprendiendo, ¿verdad? Bueno, esto lo analizamos hace 8 días. Hoy vamos a ver la artimaña número 2. Vea, escuche. Artimaña número 2. Hacer del pecado algo atractivo, natural, normal y aceptable. O sea, Satanás hace del pecado, dice, algo atractivo, algo natural, algo normal, algo aceptable. El pecado casi siempre se disfraza de esta apariencia. Mire, puede ser que muchos cristianos, voy a basarme en cristianos, muchos cristianos, ¿verdad?, se fijen demasiado en su apariencia. Vamos a poner un ejemplo, en su ropa. Y el diablo le va a decir, no, eso no es vanidad. O en su apariencia. Un ejemplo. Les va a decir que esto no es vanidad, que esto es algo normal. Y de ahí, ¿verdad?, que muchos cristianos se enfocan tanto, ¿verdad?, en su forma de vestir, en su forma de apariencia. Y como digo, ¿verdad?, a veces el zumba, ¿verdad?, el hacer cosas con tal vamos, el diablo disfraza la vanidad de algo muy normal. Quizás habrá cristianos que son avaros, codiciosos, que les guste, ¿verdad?, el dinero. El diablo le va a decir que eso no es malo, que por el contrario es bueno trabajar mucho,
No importa si uno descuida las cosas de Dios, el diablo le va a decir, no, eso es normal, todo eso es justo, para eso trabajas. Y habrá muchos cristianos que se vuelvan avaros, que se vuelvan codiciosos, muchos cristianos que se enfoquen más en los bienes de la tierra, de este mundo, y el diablo les va a decir, pues eso es algo muy normal. Pero poco a poco, ¿verdad? El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males y lo irá apartando de Dios. Ciertamente, hermanos, tener dinero no es malo, es una bendición. Ciertamente, hermanos, el disfrutar el fruto de nuestro trabajo tampoco es malo, es una bendición. Pero, como decía, tal vez para algunos cristianos les tengan esa avaricia, esa codicia, y pueden caer en esto, en lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6, dice, pero grande granjería es la piedad con el contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mire, dice la Escritura que debemos de estar contentos siempre. ¿Habrá personas o habrá cristianos que nunca estén contentos con lo que Dios les da? ¿Sí habrá? Sí lo hay. Y de ahí, ¿verdad?, que el diablo les haga decir, no, trabaja más. Mira, no importa, aunque no vayas al culto, aunque no cierres, es que es trabajo es trabajo. Ya ve que muchos cristianos a veces así por no ir al templo o por no estar, dicen, no, es que es trabajo, es que no puedo cerrar, es que es mi negocio. O sea, el diablo les va a aparentar que pues es algo muy normal. Dice la Escritura aquí, no trajimos nada al mundo, no nos vamos a llevar nada. Lo que quiere decir, hermanos, que lo que somos y lo que tenemos es ganancia. Gloria a Dios. Y debemos de estar contentos con eso. Dice la palabra de Dios, versículo 8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. O sea, estando contentos hay mucha ganancia, porque si no lo estamos, dice 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Son algunos ejemplos que le estoy dando sobre cómo el diablo hace del pecado algo atractivo, algo aceptable, algo normal. Como decía, cristianos, ¿verdad? Quizás en el Zumba, el diablo puede decirle, ¿verdad? Eso es muy normal, eso es aceptable, estás haciendo ejercicio. Cuando todos sabemos, ¿verdad? En el Zumba, el tipo de música que se pone, que no es nada edificante, no es nada espiritual, y que solamente exalta o realza más que la espiritualidad. ¿Qué realza más? Lo carnal. A veces, ¿verdad?, cuántos cristianos o cristianas queriendo cuidar tanto su aspecto físico, pero eso, vamos hermano, vuelvo a lo mismo, tampoco es malo cuando uno lo hace quizá por salud, hasta ahí todo está correcto, pero también acuérdese que hay otro sentido. Habrá quizá algún cristiano, alguna cristiana que quiera, ¿verdad?, exhibirse tal vez ante los hermanos, ante las hermanas. A veces hay ese sentido de competencia, ¿verdad? A veces entre hermanos, de verme mejor que él, o las mujeres, ¿verdad? De verme mejor que ella, y de ahí que a veces se exageren tanto en el cuidado personal, en la ropa que se ponen, etcétera, para llamar la atención en una iglesia. Una ocasión decía alguien, Dios no quiere lo de afuera, Dios quiere lo de adentro. Ciertamente esto es así, pero cuando Dios ha logrado tener lo de adentro, lo tuyo de adentro, ciertamente hay un cambio hasta en lo exterior. De tal manera que uno viste, ¿verdad?, para agradar a Dios. De hecho, la palabra de Dios en ese sentido, mire, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:9, ahí, por ejemplo, dice, mire, la Biblia no nos va a decir qué te vas a poner o qué no te vas a poner, sino la forma, el sentido de cómo incluso los cristianos podemos vestir. Dice que las mujeres, versículo 9, asimismo también las mujeres, ataviándose con hábito honesto, con vergüenza y modestia. Ahí vamos a detenernos, nada más en la apariencia.
Dice que nuestro vestido, ¿verdad? Debe cumplir con estos requisitos. Debe ser un hábito, dice, honesto, contrario a lo deshonesto. Usted sabe que hay ropa que nos hace ver honestos y hay ropa que nos hace ver deshonestos. Dice aquí la Biblia con vergüenza. ¿A qué se refiere la Escritura con vergüenza? A no mostrar atributos físicos de más. ¿Entiende? Usted se ha dado cuenta cómo antes las personas, por ejemplo las mujeres, las señoras de antes, siempre cuidaban de no mostrar de más, de que no su ropa se le marcara y enseñar de más. Incluso si se acuerda cuando se sentaban hasta como que se ponían algo ahí para no mostrar sus piernas, ¿se acuerda? O sea, les daba pena mostrar de más. Y yo le pregunto, hoy en día a la sociedad le da pena mostrar de más. No. ¿Se da cuenta? Eso es falta de vergüenza. Lo contrario de la vergüenza es la desvergüenza. Bueno, pero eso es en el mundo. Pero yo pregunto, ¿se dará eso también en la iglesia del Señor? Habrá hermanas que también, o hermanos, ¿verdad? Que vistan de una manera que muestren lo que no deben mostrar. Ciertamente en una congregación, ojalá que todos fuesen espirituales. Mas sin embargo, en una congregación no todos son espirituales. Todavía hay hermanos carnales y hermanas que son carnales y se dan cuenta de esas cosas. Muy bien, ya vimos, bueno, quizá un cristiano, ¿verdad?, le dé tentación por tomar alcohol, fumarse un cigarro. El diablo le va a decir que fumar o tomar no es malo, es normal, aceptable. Tan es así que él ha fomentado un dicho que dice, una no es ¿qué? Ninguna. Una no es ninguna. Con una no es ninguna. Ay, ya porque te fumes un cigarrito, ya con eso vas a pecar. O sea, ¿se da cuenta cómo el diablo trabaja? Dice el diablo, es para socializar. Ya tú, hombre, ya no exageres, no te vas a emborrachar, solamente es una. La Biblia dice que un poco de levadura echa a perder o leuda toda la masa. Sencillamente el diablo les dirá que es una diversión sana, es una forma de convivir, de ser amistoso. Es más, lo merece, lo hace ver bien, ¿verdad? Dicen, el hombre que fuma se ve interesante. El hombre que toma se ve hombre. No así nos lo pintan los comerciales en la televisión. Los hombres que toman, ¿verdad? Hombres exitosos. Y los que fuman, ¿verdad? Hombres. Y así. Da posición social, simpatía, éxito con las mujeres, etc. Mas todos sabemos, ¿verdad?, en qué termina, pues, todo eso, ¿verdad? Cómo comienza. Bien. O tal vez, miren, hay algo en la sociedad que es muy común. Bueno, solamente quiero exponer lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, para la sociedad es normal, es aceptable que hoy en día ya dos personas vivan juntos sin casarse. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la Escritura. Bueno, en la Biblia eso se llama fornicación. Pero qué triste es pensar que aún ya dentro de los cristianos también ya se da este fenómeno de vivir juntos sin casarse. Se llama fornicación. Y sin embargo ya lo ven como algo normal, como algo aceptable. Hoy en día es muy normal, ¿verdad? Bueno, en la sociedad ver matrimonios desintegrados, pero quiero enfocarme al cristianismo. Hoy en día es normal, ¿verdad?, ver cristianos o matrimonios cristianos separados. O lo que es peor aún, dentro del pueblo cristiano es normal ya, bueno, cuando el diablo nos engaña con esto de ver al pecado algo normal, aceptable, ¿verdad? Lo más triste es ver pastores o pastoras predicando y están separados de su cónyuge. Siempre me he preguntado, ¿quién sabe qué han de predicar? Porque la palabra que se predica es de amor, es de reconciliación. Pero es algo ya muy normal. Tal vez, ¿verdad?, algún cristiano perteneciendo a una congregación se vea tentado a ir a una falsa doctrina donde no hacemos nada de malo, también se habla de Dios, etc. Bien, hermanos. Hay
4 remedios. Mire, cuando el diablo nos quiera presentar el pecado como algo normal, algo aceptable, algo agradable, algo atractivo, 4 remedios. Primero, hermanos, entre más atractivo, entre más normal, entre más aceptable o hermoso que se presente un pecado, ¿verdad? Es más vil y es más abominable. Segunda de Corintios 11:14. Y recuerde que entre más aceptable, más normal, más bonito parezca el pecado, dice la Biblia, 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. O sea, el diablo se transfigura en ángel de luz. El diablo puede aparentarse como si fuera un ángel de luz. También dice la Escritura en Mateo 7:15, dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Lo que quiero que vea usted, que el diablo se transfigura en ángel y el lobo se transfigura en oveja. Muy bien. Así que recuerde eso, que entre más atractivo y más presentable que sea el pecado, es más vil y es abominable. No importa cómo se presente, si como ángel, si como oveja, el pecado y el diablo seguirán siendo siempre el pecado y el diablo. Segundo remedio contra esta artimaña. Debemos tener presente que entre más atractivo es más peligroso. Se dice que los venenos más mortíferos están en las flores más bonitas. ¿Sí? Tercero, es necesario ver al pecado como realmente lo es, como lo dice la Biblia. Mire, el pecado o esa desobediencia, según la palabra de Dios, lo describe de la siguiente manera. Mire, dice Dios que el pecado es así lo compara, como un vómito de perro. Imagínense. Dice la Biblia que el pecador, bueno, hace esa comparación Dios en su palabra. Dice que el que desobedece siempre al Señor, el que peca constantemente, dice que es, con todo respeto, como el perrito, dice que saca su vómito y después se lo vuelve a comer. ¿Sí ha visto usted a un perrito así, verdad? Sí. Cuando el hombre insiste en su pecado y peca, dice, es como un perrito que avienta el vómito y se lo vuelve a comer. Así lo dice en Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Ya veo, mire, el pecado, de acuerdo a la Biblia, es como el vómito de perro. También dice la Biblia que el pecado es como una llaga podrida. También dice la Biblia que el pecado es como la lepra. Esa carne podrida, ¿verdad? Que tenían los leprosos. Así es el pecado. También dice la Biblia que el pecado es como el estiércol. Usted quizá no se da cuenta, ¿verdad? Pero espiritualmente cuando nosotros pecamos, fallamos delante de Dios, es como si nos revolcáramos, ¿verdad? Allí en el estiércol. Dice también la Biblia que el pecado es el lodo cenagoso. ¿Sabe qué es el lodo cenagoso? ¿Ha visto usted cuando destapan las alcantarillas? ¿Sabe? Cuando le sacan toda esa tierra que... Sí ha visto que ponen la tierra a un lado y lo feo que huele. Ese es el lodo cenagoso. Así es el pecado. En otra parte de la Escritura dice que son como trapos de inmundicia. ¿Sabía usted? Bueno, en la antigüedad, trapo de inmundicia, con todo respeto, es a lo que hoy llamamos una toalla femenina. Entonces, el pecado, por más bonito que se quiera presentar, por más aceptable que se quiera parecer, es algo abominable. Debemos tener presente, cuarto remedio, tener presente que esos pecados son los que crucificaron al Señor Jesús. Debemos de recordar que en el cielo el Señor Jesús llevaba una corona de oro y nuestros pecados en la tierra le dieron una corona ¿de qué? De espinas. De espinas. Nuestros pecados. En el cielo el Señor Jesús, sus oídos escuchaban alabanzas.
Y en la tierra nuestros pecados le hicieron oír blasfemias, groserías. En el cielo, nuestro Señor, su rostro, ¿verdad? El rostro más hermoso del universo. Aquí en la tierra, nuestros pecados, dice la Biblia, que su rostro fue desfigurado. Debemos también tener presente, ¿verdad?, que en el cielo el Señor Jesús en sus manos sostenía el cetro. Y aquí en la tierra, en lugar de cetro, nuestros pecados le dieron una caña. Voy concluyendo, hermanos. Así como hace 8 días resaltábamos la frase de: si no aborrecemos el pecado por lo que es, al menos aborrezcámoslo por lo que hace. Hoy esta frase será así: no importa cuán atractivo se presente Satanás y el pecado, seguirán siendo siempre Satanás y el pecado. Segunda artimaña: hacer del pecado algo atractivo, algo normal, algo aceptable. Pero hemos visto, hermanos, que no hay cosa que nos haga sentir miserables. No hay cosa que traiga más dolor. No hay cosa que traiga más desgracia. No hay cosa que traiga más lágrimas a nuestra sociedad, a nuestra familia, que el mismo pecado. Y es lo que quiere hacer Satanás con la sociedad. Es lo que quiere Satanás hacer con nosotros los cristianos. Que pequemos y que por esto estemos separados de Dios. Y separados de Dios, dice la Biblia, pues viene la desgracia, viene el dolor, vienen las consecuencias, hermanos. Entonces, 4 remedios solamente para esto. Entre más atractivo, es más peligroso. El diablo se transfigura en ángel de luz. El lobo se pone piel de oveja, dice. Segundo, entre más atractivo, es más peligroso. Debemos de verlo. Tercero, como lo que es, como lo dice la Biblia. Ya vio usted: vómito de perro, llaga podrida, lepra, estiércol, lodo sucio, trapo de inmundicia. Y cuarto, esos pecados tan más abominables son los que crucificaron al Señor Jesús. Concluyo, hermanos. Ciertamente yo creo que todos ustedes, su anhelo es ser felices. Su anhelo es tener gozo, amor, paz. Su anhelo es que haya bendición en ustedes y en sus familias. Ciertamente, hermanitos, ustedes, hermanos que ya somos cristianos, su anhelo, ¿verdad?, es vivir la vida abundante que Cristo ofrece. Pues tengamos cuidado de las artimañas que el diablo presenta para hacernos pecar. Te damos gracias, Señor, por este estudio, por esta meditación de la palabra. A la luz de la Escritura, hemos visto que Satanás, de alguna o de otra manera, nos querrá hacer pecar para separarnos de ti. Porque Él sabe bien que no hay cosa que nos haga sentir más miserables, que nos traiga la destrucción, que el estar lejos de ti. De ahí, Señor, que la sociedad vive lejos de ti. Los que no te conocen todavía viven lejos de ti. Y por esas razones que están cautivos a la voluntad de Satanás y hacen la voluntad de él. Pero en esta noche, mi Dios, quizá habrá alguien que esté aquí, que escuche esta palabra por primera vez, que quisiera ser feliz, vivir la vida abundante que Cristo ofrece. Le pido, mi Dios, que esta familia a quien hemos venido a visitar se acerque a ti, que ahora que he escuchado la palabra, y si se encuentra lejos de ti, se acerque, de una o de otra manera se acerque. Y a nosotros los cristianos, mi Dios, nos des esa habilidad de saber identificar bien las artimañas de Satanás. Hace 8 días veíamos la primera, de cómo el diablo nos muestra lo placentero, pero oculta la tristeza, oculta la consecuencia, oculta el dolor. Hoy hemos visto que el diablo hace del pecado algo normal, algo aceptable, de apariencia atractiva. Y debemos tener presente esto también. Muchas gracias, mi Dios. Bendice a esta familia, bendice a mis hermanos y gracias por esta reunión en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.